Comentario Hechos capítulo 19. Este capítulo relata el maravilloso ministerio de Pablo en Éfeso y narra sus contactos con 3 grupos de personas: Pablo y 12 discípulos ignorantes. Versículo 1 al 12. Es muy probable que estos 12 hombres se convirtieron con Apolos antes de que éste comprendiera a plenitud el Evangelio. Todo lo que este elocuente predicador conocía era la enseñanza de Juan el Bautista, y después que Priscila y Aquila le introdujeron, evidentemente no pudo impartir este nuevo conocimiento a sus convertidos, puesto que Éfeso era una ciudad muy grande. Cuando Pablo encontró a estos 12 hombres, detectó algo que faltaba en sus vidas espirituales. La pregunta de Pablo, versículo 2, fue: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Basar en este versículo una doctrina de una segunda bendición es errado. El Espíritu entra en nuestras vidas cuando creemos en Cristo, no después. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Los hombres replicaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Sabían que existía un Espíritu Santo, por supuesto, debido a que Juan el Bautista había prometido un fruto bautismal del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Lo que no sabían era que este bautismo ya había ocurrido en Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 4, y en el hogar del gentil Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 44 y 45, capítulo 10, versículo 15 y 16. A continuación, Pablo les preguntó respecto a su bautismo. Nótese que da por sentado que se habían bautizado, otra indicación de que el bautismo en agua es lo que se espera y lo aceptado para los cristianos, porque Pablo les preguntó respecto a su bautismo cuando la cuestión real era la presencia del Espíritu en sus vidas. En Hechos hay una relación definitiva entre el bautismo en agua y el Espíritu Santo, puesto que Apolo había sido su instructor. El único bautismo que conocían era el de Juan, pero el bautismo de Juan ya no era válido. En otras palabras, estos 12 hombres no eran salvos, creyeron un mensaje pasado: Cristo viene, y recibieron un bautismo pasado, el de arrepentimiento. Eran sinceros como lo fue Apolo, pero estaban sinceramente equivocados. Supóngase que le hubieran contestado a Pablo: fuimos bautizados en el día de Pentecostés, después de oír a Pedro. Entonces deberían haber recibido el Espíritu, puesto que en Hechos capítulo 2, versículo 38, el Espíritu fue prometido a todos los que se arrepintieron y fueron bautizados. Si no hubieran recibido el Espíritu, sería evidente que no habían creído realmente. O supongamos que hubieran replicado: fuimos bautizados en Samaria, Hechos capítulo 8. Entonces deberían haber recibido el Espíritu mediante la imposición de manos. O supongamos que hubieran dicho: estuvimos en la casa de Cornelio y oímos a Pedro predicar. Entonces hubieran recibido el Espíritu inmediatamente al creer. Capítulo 10, versículos 44 y 45. Y hubieran sido bautizados en agua. Cuando le dijeron que los bautizaron con el bautismo de Juan, Pablo supo enseguida que no eran salvos. Creyeron un mensaje que ya no era válido, puesto que Cristo vino, murió y regresó al cielo. Por supuesto, Lucas no registra todo lo que Pablo les dijo, pero ellos creyeron en el mensaje del Evangelio, que Cristo ya había venido y muerto, y fueron bautizados con el bautismo de cristiano. Recibieron el Espíritu mediante la imposición de manos de Pablo, y su evidencia fue que hablaron en lenguas. Esta es la última vez en Hechos. Dios certificó el ministerio de Pablo con milagros extraordinarios, un inicio
indicio de que tales actividades no son normales para el misterio hoy. El uso y venta actual de pañuelos y lienzos de oración es contrario a la Escritura. 7 judíos trataron de imitar el poder de Pablo. Satanás es el gran imitador, pero les salió el tiro por la culata y los demonios lo hicieron huir desnudos y heridos. Este hecho contribuyó a que el evangelio se difundiera y muchos que habían sido encantadores y magos farsantes que aducían espiritualismo y otras prácticas satánicas trajeron sus libros y los quemaron. Éfeso era una ciudad notoria por sus artes mágicas y Satanás estaba detrás de todo el programa. Es maravilloso ver el evangelio penetrando en las fortalezas de Satanás.